Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas al curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Mi nombre es Immanuel Cruz y yo soy su profesor. En esta unidad 2 empezaremos a hablar sobre la postura humana. Para empezar, trataremos de definir qué es la postura. Para ello, veremos algunas definiciones. Primero vemos qué es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo y que puede ser el resultado de los métodos de trabajo o las dimensiones del puesto de trabajo, por lo cual podemos analizar que esto se adapta a las acciones que hacemos en nuestra vida diaria. También vemos que es la relación espacial entre las diferentes partes del cuerpo. Si están más adelante, más atrás, más a un lado, más al otro, esto podría afectar la postura como tal. Finalmente, nos damos cuenta que la postura es un concepto dinámico y no estático. Es decir, la postura del cuerpo humano es algo que está en constante transformación y que podemos alterar si conocemos los medios adecuados. Muy bien. Entonces, si entendemos la postura como este proceso dinámico que se adapta a las necesidades de nuestro cuerpo en los diferentes momentos de nuestra vida, pues tratemos de definir qué es una postura adecuada. En realidad, tal vez no podemos decir que hay una postura adecuada o una buena postura. Podemos hablar de una postura saludable, pero para los efectos teóricos se conoce como una buena postura. Vamos a determinar 5 aspectos importantes aquí enumerados. Primero, la actitud de la postura debe ser equilibrada. Por lo tanto, no deben haber desequilibrios hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia las zonas inferiores o superiores. Siempre deben haber acciones que sean equilibradas dentro de nuestro cuerpo. Asimismo, la postura, en un segundo lugar, debe ser erguida, lo que implica que debemos encontrarnos de la forma más vertical posible, lo más alto posible. En tercer lugar, la postura debe ser natural. En sí, debe ser algo con lo cual nosotros nos sintamos cómodos o cómodas cuando lo estamos ejecutando. Cuando nos encontramos en una situación en la cual no sentimos que sea natural para nuestro organismo, no es una postura, es una postura forzada. En cuarto lugar, veremos que la postura nos va a requerir un gasto muscular energético mínimo. En general, si nos cansamos por estar manteniendo una acción postural, pues probablemente estamos en una postura forzada también. Ahora, esta postura sana o adecuada debe ser equilibrada a la vez que mantiene este gasto muscular mínimo. Y finalmente, una buena postura debe ofrecer una amplitud articular, rangos de movimiento articulares amplios en todas las opciones de movimiento. Una mala postura más bien lo limitaría. De forma general, es importante acotar que se asegura con estas acciones que los diferentes órganos y sistemas del cuerpo van a desempeñar o van a desarrollar un correcto funcionamiento. Es decir, la postura afecta a nuestra salud física de una forma más allá de lo que imaginamos. Ahora bien, más allá de las definiciones teóricas de la postura, veamos cómo las diferentes articulaciones forman lo que llamamos un continuum óseo. Es decir, todos los huesos del cuerpo están interconectados entre ellos, excepto el hueso ioides que está en el cuello. Pero aparte de esto, todos están interconectados con otro hueso. Y esto genera un continuo, una especie de cadena que vamos a llamar continuum de estabilidad-movilidad. ¿Qué significa esto? Que encontraremos articulaciones que se predisponen para la movilidad alternadas con articulaciones que se predisponen para la estabilidad. Entonces empezaremos desde el tren superior en el brazo. Como ustedes pueden ver, el codo es una articulación que está destinada a la estabilidad. En sí solo hace la flexión y no debería generar más que eso. Mientras que el hombro, que es la siguiente, pues está destinado para la movilidad, el cual permite que nuestros brazos puedan moverse en tres diferentes planos. Después del hombro nos vamos a encontrar con la articulación escapular, si vemos el continuum que va hacia abajo. Esta articulación es de estabilidad. Las escápulas como tal no deberían estarse moviendo demasiado en la espalda porque esto podría generar alteraciones de la postura de la espalda. Si continuamos una vez más con esta dinámica, veríamos que luego encontramos la caja torácica o la zona dorsal. Y en este caso hablamos de todos los movimientos de rotación, flexión, extensión, lateralización o reducción que tiene nuestra columna vertebral. Claro, estamos hablando de que hay una importante alternancia entre las diferentes partes del cuerpo en esta cadena de movilidad y estabilidad, que van a definir en gran medida cómo se va a comportar la postura humana. Sí, hay articulaciones que trabajan
de una manera que no deberían, por ejemplo, generamos que las zonas de movilidad sean estables, pues van a perder esta capacidad poco a poco. Y vamos a experimentar lo que se llama una artrosis, una inflamación de las articulaciones y una limitación del movimiento en ellas. Por otro lado, si exponemos articulaciones de estabilidad a situaciones en las cuales haya mucha movilidad, las exponemos a lesiones. En esta tabla podemos observar cómo tenemos el continuum establecido en una línea que va pues de abajo hacia arriba realmente. Entonces, primero tendremos articulaciones de movilidad, tobillo, cadera, columna torácica, la articulación glenohumeral o el hombro y la muñeca en la movilidad. Esto incluye también la articulación radiocubital. Y después veríamos que de abajo hacia arriba la estabilidad va rodilla, columna lumbar, zona escapulotorácica, el codo y las interfalángicas de los dedos. En conjunto con el continuum óseo, también la estabilidad y la movilidad que nos aporta la postura se va a ver definida por la contención de la movilidad que aportan los diferentes tejidos. ¿A qué nos referimos con la contención de la movilidad? Pues a qué tanto nos limitan nuestros tejidos la movilidad y nos protegen de lesiones por exceso de la misma. Pues en sí, si lo reconocemos, veremos que en los tejidos blandos, la cápsula articular, es decir, las mismas articulaciones, su estructura ligamentosa y cartilaginosa, básicamente limitan el 50% del movimiento. Es por ello que cuando hay movimientos excesivos, lo primero en lesionarse son las mismas articulaciones. En segundo lugar, encontraremos las fascias musculares, que son los recubrimientos conectivos que se encuentran dentro y afuera del músculo. Debido a esto, después de las articulaciones son los músculos los que mantienen la postura en gran medida. Sin embargo, en zonas articulares, que ya sabemos que es el principal medio de contención de la movilidad, en zonas donde los músculos son débiles, esta carga pasa a las articulaciones y es más fácil que se pierda la acción postural, es decir, la buena postura o la postura saludable. En tercer lugar, encontraremos los tendones, que solo ofrecen un 10% de la contención. Por lo tanto, no son importantes en términos de esto. Es más importante el desarrollo muscular y el cuidado articular. Y finalmente la piel, cuya capacidad es mínima, solo un 2%. Muy bien, ahora hablaremos del tono muscular, pues en este plano es uno de los elementos que más apoyan o dejan de apoyar la buena postura. El tono muscular es el nivel de contracción que mantienen las fibras musculares durante el estado de relajación, es decir, cuando no están activas, para hacer algún movimiento o acción específico. Ahora bien, ¿cómo afecta el tono muscular a la postura? Pues hay ciertos músculos que por su naturaleza mantienen un mayor o un menor tono muscular, lo cual los predispone a desequilibrios que eventualmente vamos a ver cómo afectan la postura. A continuación los explicaremos. En primer lugar, vamos a hablar de los músculos hipertónicos, es decir, aquellos músculos que mantienen un alto nivel de tono muscular o alta concentración a pesar de estar relajados. En general, en el cuerpo humano, vamos a encontrar algunos que son el pectoral mayor, el bíceps, los aductores, los músculos lumbares e ilíacos, el recto femoral, el trapecio, elevadores de la escápula, la musculatura erectora de la espalda, los músculos posteriores del muslo y la musculatura de la pantorrilla. Es muy común que estos músculos lleven altos niveles de tensión muscular. Por ejemplo, el pectoral suele mantener un cierto nivel de contracción siempre, o los músculos de los isquiotibiales, razón por la cual pueden lesionarse con mucha facilidad cuando hacemos acciones de mucha potencia, pero no tenemos adecuadamente desarrollados los músculos antagonistas, es decir, el cuádriceps. Por otro lado, los músculos hipotónicos son aquellos que mantienen un bajo tono muscular en estado de relajación. En este caso los vamos a enumerar, porque ¿cuáles son? Bien, vamos a ver. Son el serrato anterior, recto del abdomen, oblicuo del abdomen, peroneos y tibiales. En la espalda el romboides, la porción inferior del trapecio, el tríceps, el glúteo mayor y el glúteo medio. Como podemos observar, por ejemplo,
El pectoral es un músculo hipertónico que en contraste con sus antagonistas, la porción inferior del trapecio y el romboides, son hipotónicos. Esto podría generar que algunas personas que desarrollen mucho el pectoral y no logren desarrollar adecuadamente el equilibrio con estos músculos hipotónicos de la espalda, se joroben o lo que llamamos una cifosis, en este caso a nivel torácica. Esto podría llevar a diferentes alteraciones que iremos abondando poco a poco. En esta imagen podemos ver los diferentes músculos hipertónicos mencionados a la izquierda: gastrocnemios, sóleo, aductores, isquiotibiales, psoas, tensor de la fascia lata, recto femoral, los músculos piriformes, cuadrado lumbar, erector espinal, pectoral, dorsal ancho, redondo mayor, trapecio superior, elevador de la escápula, esternocleidomastoideo y escalenos. Por otro lado, a la derecha veremos los músculos hipotónicos, que serían los tibiales, el vasto medial del cuádriceps, los glúteos, el transverso abdominal, los oblicuos internos, los músculos multífidos, el serrato anterior, trapecio medio e inferior, romboides, redondo menor, infraespinoso, deltoides posterior y los músculos cervicales. A partir de estos conocimientos anteriores que hemos desarrollado sobre la postura y cómo los diferentes tejidos afectan a la misma de forma positiva y negativa, tenemos que analizar cuáles son los desequilibrios posturales que, como hemos visto, tenemos una buena postura, pero que también pueden tornarse en una mala postura o, mejor aún, una postura no saludable. ¿Cuáles son estos principales desequilibrios? Pues son tres. Primero, vamos a hablar de lo que llamamos desequilibrios como tales. Después hablaremos de las disfunciones y después de los síndromes. Empecemos con ellos. Los desequilibrios funcionales tienen que ver con la asimetría lateral, es decir, que haya un lado más desarrollado que el otro. Se va a manifestar por medio de la debilidad de una zona o del dolor en la misma. Como podemos ver en esta imagen, una de las escápulas posee más tejido muscular contraído y desarrollado en términos hipertróficos que el otro. En este lado, el lado izquierdo para nosotros, no hay tanto desarrollo muscular ni tanto nivel de contracción, mientras que en el lado derecho notoriamente sí es mayor. Esto es un desequilibrio muy común, donde las personas diestras suelen desarrollar más muscularmente el lado derecho. Sin embargo, en algunos casos, esto puede tornarse bastante dañino a nivel postural. El segundo caso es el de las disfunciones biomecánicas. Las disfunciones biomecánicas van a tener que ver con movimientos que no son naturales de una articulación, pero el cuerpo los realiza de forma automática. Por ejemplo, protraer la cabeza, llevarla hacia adelante, protraer las escápulas, que lo que hace es jorobar a la persona. Cambios de peso asimétrico, es decir, portar más peso o llevar más peso del cuerpo en un lado que en otro, como cuando nos paramos y apoyamos todo el peso sobre uno de nuestras piernas. La desalineación horizontal de los hombros, es decir, que un hombro esté por encima del otro. Las rotaciones pélvicas, que más adelante hablaremos de ellas, pero la pelvis se puede rotar hacia adelante o hacia atrás cuando debería tener una posición neutra. El síndrome de glúteo amnésico o de amnesia del glúteo, que tiene que ver con que no se mantiene la contracción del glúteo y se pierde la linealidad, generando una rotación pélvica. También está la protracción costal, es decir, llevar las costillas, especialmente las inferiores, hacia adelante debido a la falta de fuerza en la zona abdominal. Y finalmente las escápulas aladas, que es la proyección de las escápulas hacia atrás y hacia arriba debido a falta de fuerza a nivel de la espalda. En el último caso de los desequilibrios que veremos, hablaremos del síndrome cruzado. El mismo puede ser superior o inferior, es decir, puede manifestarse a nivel de arriba o de abajo. Además, puede ser anterior o posterior, por lo tanto, puede manifestarse hacia adelante o hacia atrás. El síndrome cruzado tiene que ver con que músculos que son opuestos manejan diferentes niveles de tono muscular. Por ejemplo, cuando los flexores profundos del cuello y el romboides y serrato anterior son hipotónicos y el trapecio superior y los pectorales son hipertónicos, esto tiende a protraer la cabeza, llevándola hacia adelante. Es un elemento muy común y es lo que hemos venido mencionando como cifosis. En el segundo caso tenemos la cadera, que se puede inclinar hacia atrás o hacia adelante dependiendo del desbalance de la fuerza. Muy bien,
Para terminar con los contenidos generales de esta presentación, hablaremos de otros conceptos relacionados con la postura y cómo estos pueden afectarla. Muy bien, vamos a verlos. El primer concepto del que hablaremos es la superficie de apoyo. La superficie es en la cual se apoya un objeto. Por ejemplo, en el caso de la planta de los pies, tenemos toda la superficie del pie como la parte del apoyo. Sin embargo, estos dibujan una especie de trapecio en sus diferentes conformaciones que va a ser la base de apoyo o la base de sustentación. La misma nos dará la estabilidad con la cual podemos desplazarnos. Recuerden que, al igual que las articulaciones, a mayor estabilidad, menor movilidad. Sin embargo, cuando se tiene mayor movilidad también hay más posibilidades de lesión. Es común que tengamos que abrir la base de apoyo para poder generar mayor estabilidad y mantener posturas mucho más equilibradas. Ahora hablaremos del centro de gravedad. Es un concepto bastante abstracto y complejo, pero vamos a irlo analizando poco a poco. El centro de gravedad es un punto del cuerpo alrededor del cual todas las demás partes se van a equilibrar unas sobre otras, es decir, el centro del cual nacen todos los movimientos corporales. Este es cambiante y va a depender de la estructura del individuo, la postura habitual de bipedestación cuando se encuentra de pie la persona y la posición regular del apoyo de los pesos externos, es decir, dependiendo de dónde apoyemos nuestras cargas mecánicas. En una persona de una constitución media, de pie, con los brazos colgados a los lados, casi en posición anatómica, el centro de gravedad va a estar localizado en la pelvis, justo enfrente de la parte superior del sacro. Normalmente es un poco más bajo en las mujeres, dado que hay más peso en la pelvis y muslos en el caso de las mujeres. En el caso de este patinador, está justamente en esta zona que dibujamos en amarillo, un poco hacia adelante y hacia el lado, lo cual es normal. ¿Por qué? Porque él está tratando de hacer un equilibrio. Es normal que el centro de gravedad se desplace para siempre mantener el equilibrio. Si se pierde control del mismo, pues la persona perdería dicho equilibrio. Y va a depender mucho de la fuerza muscular y la postura que esta persona logre desarrollar. En esta animación podemos observar cómo los judokas, que están en este caso jugando, manejan el centro de gravedad para poder hacer los volteos y también para evitar ser volteados ellos. A continuación, hablaremos de la línea de gravedad, que está muy relacionada con el centro de gravedad. En sí, esta línea es una línea vertical e imaginaria, que pasa a través del centro de gravedad y nos ayuda a imaginar cómo el centro de gravedad cae por medio de la gravedad. Esto puede variar de la posición del cuerpo y los pesos que se manejen. Veamos el ejemplo que tenemos en estos dibujos. Esta chica va a levantar este peso, por lo tanto su centro de gravedad se alinea. Ahora, una vez que sostiene el peso, su línea de gravedad con todo y su centro de gravedad deben desplazarse hacia atrás de su cuerpo para poder equilibrar el peso justamente. Finalmente, una vez que ella logra levantar toda la garrafa, vemos que otra vez su línea de gravedad está hacia adelante, pero para poder equilibrar los pesos de la garrafa tiene que mover la sección de su cuerpo superior hacia atrás. Así es como la línea de gravedad siempre va a mantenerse de la forma más estable posible, pero justamente va a afectar cómo las diferentes partes del cuerpo se distribuyen en el espacio. A partir de estos conceptos, veremos el último, que se subdivide. A través del control de la línea de gravedad y el centro de gravedad como tal, vamos a ver que entonces podemos controlar las diferentes partes de nuestro cuerpo. A esto lo vamos a llamar equilibrio. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Pues el control de los diferentes segmentos sin perder la linealidad o el control más bien de la línea de gravedad. Vamos a ver los subtipos. El primer tipo de equilibrio es el equilibrio estable. Es aquel en el cual se aplica una fuerza a un objeto y éste se desplaza, pero regresa a su estado inicial de equilibrio aunque se haya desplazado. Imaginemos este ejemplo donde el portero empuja al jugador de campo. Este jugador se desplaza en el espacio, pero cae y mantiene su posición inicial, que en este caso es mantenerse erguido en el aire. Si cae y no pierde esto, pues va a mantener un equilibrio estable. Ejemplo del equilibrio estable es una gimnasta que desde la bipedestación da un giro completo y vuelve a la bipedestación sin perder el control de su cuerpo a pesar de desplazarse. En segundo lugar, vemos el equilibrio inestable.
Este es cuando se aplica una fuerza a un objeto y este pierde el equilibrio y tampoco logra estabilizarse. Esto puede ser aunque no se desplace, como cuando empujamos a alguien y se cae, o en el caso de este cabezazo, vemos cómo el jugador se proyectó hacia adelante y perdió el equilibrio para poder ejecutar su acción. Ambos se pueden aplicar mucho en el ámbito deportivo y van a depender mucho de las capacidades físicas y de la postura misma. Hemos llegado así, chicos y chicas, al final de esta explicación sobre la postura humana en la unidad 2 del curso Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica.